Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Revista 110. Tenemos un anuncio de la Superintendencia de Bancos que dice que sigue orientando a estudiantes sobre educación financiera. Con el propósito de llevar orientaciones a estudiantes universitarios que les ayuden a tomar buenas decisiones y mejorar el manejo de sus finanzas personales, la Superintendencia de Bancos participó con un stand en la Feria de Pasantías y Empleos que se realizó del 5 al 8 de mayo en la explanada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde este espacio, el organismo supervisor del sistema financiero ofreció informaciones sobre seguridad en el uso de tarjetas de crédito, débito y la banca electrónica. También sobre historial de crédito, funciones de prousuario y el procedimiento para realizar reclamaciones ante esta dependencia que protege los derechos de los usuarios del sistema financiero. Los estudiantes allí tuvieron la oportunidad de interactuar con personal de los departamentos de prousuario y comunicaciones de la Superintendencia de Bancos, quienes respondieron a sus inquietudes. En la actividad participaron además estudiantes de las áreas de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudiantes de bachillerato de los principales liceos públicos de la capital como el Víctor Estrella Liz, la Perito, el experimental Amelia Ricard Calventi y el Juan Pablo Duarte. Este evento fue organizado por la Escuela de Contabilidad de la UAS y durante su desarrollo se ofrecieron a los asistentes conferencias, exposiciones de las entidades de los sectores público y privado, así como presentaciones artísticas y culturales. Ese programa de educación financiera incluye ferias, charlas, conferencias y campañas publicitarias para elevar los niveles de educación de los ciudadanos dominicanos en el manejo de sus finanzas personales. Un servicio de la Superintendencia de Bancos. Buenos días, Junior, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos, y a la audiencia de Revista 110. Habemos comisión. Bueno, sí, finalmente ya el Senado de la República informó quiénes son los integrantes de la comisión designada para el estudio del anteproyecto de ley que se plantea convocar la Asamblea Nacional Revisora para la modificación de la Constitución de la República Dominicana. Esta comisión está precedida por el doctor Reinaldo Pared Pérez, senador del Distrito Nacional, Julio César Valentín, de Santiago. Vemos que hay uno y uno ahí, ¿verdad? Sí, De uno y Santiago. uno. Adriano Sánchez Roa, Elias Piña, ese pro Leonel, Euclides Sánchez, La Vega, pro reelección, Aristide Victoria Yep, María Trinidad Sánchez, ese pro Leonel. Además, Rafael Calderón, pro reelección, Félix Nova, bueno, Rafael Calderón es de ASO, todo el mundo lo sabe, Félix Nova de Monseñor Noel, es también pro reelección, Amable Aristi Castro de la Altagracia, ese es del Partido Liberal de la República Dominicana la Estructura. Sí. Pienso que por su trayectoria y antecedentes debe ser reeleccionista. Debería ser reeleccionista, sí. Pienso que sí. Por sus antecedentes personales y también por los Claro, partidos en que ha militado. claro que sí. Félix Vázquez, quien es de Sánchez Ramírez, también este sí es reformista y se supone que debe ser también una persona reeleccionista por naturaleza. Entonces son las personas que ha encargado el Senado de la República para que en un tiempo relativamente corto pues presenten un informe sobre este proyecto de ley. No hay plazo, pero uno imagina que este informe no va a pasar de 2 semanas elaborarlo. Y por la configuración de la comisión, yo no creo que el informe vaya a ser desfavorable. Ajá. No, ¿Cuántos miembros son? 9. 9. Hay uno que es un punto de equilibrio ahí entonces. ¿Quién? No sé, alguno de los dos tendrá que tener el voto del Ah, desempate bueno, ahí. sí, en caso de que El ocurra voto del desempate. alguna posición disidente, porque muchas veces una cosa es lo que se externa hacia afuera. Pero después que esté integrada la comisión, que se armonicen los intereses, como en cualquier momento va a ocurrir en el Partido de la Revolución Dominicana,
pues a lo mejor no hay ni un voto disidente ahí. Y el Así. informe es favorable. Muy Pero interesante. mientras eso ocurre, Carlos, sigue el debate entre políticos, Sí. abogados, si la ley de convocatoria es una ley orgánica, si no es una ley orgánica, si es una ley especial, si se requiere referéndum o no se requiere. Y de hecho ayer hubo un panel en el que participó el licenciado Gustavo Rodríguez Huertas, además el ex magistrado y vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, Nanfi Rodríguez, entre otros, donde debatían la viabilidad o no del referéndum y la naturaleza de la ley que se está por discutir, que prevé la convocatoria a la Asamblea Nacional. Parece interesante las reflexiones que hacían uno y otro bando. Y observaba que el ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luciano Pichardo, pues llamaba a respetar la Constitución y decía que si en Francia o España existe el referéndum, ¿por qué República Dominicana no? ¿Por qué no debe existir? ¿O por qué no se convoca? Lo que pasa es que ya cuando el resultado es tan previsible no vale ni siquiera la pena hacerlo. No, porque la discusión no es por el resultado. La discusión es si es obligatorio o no que se haga el referéndum. Si la Constitución lo manda. Y yo reitero que te he planteado que independientemente de que la Constitución lo mande o no, yo creo que es saludable que eso se haga, el referéndum. Pero no sé, hay personas que ven este accionar como un obstáculo para que se haga la reforma y no como una fortaleza para que la población pueda expresarse en torno a si ratifica o no la modificación a la Constitución. Pero te decía lo del respeto a la Constitución del magistrado Luciano Pichardo. Y yo no recuerdo, pero creo que en el caso Sun Lan, él votó a favor de Sun Lan. Y eso vulneró la Constitución de la República. Y creó situaciones desagradables al interior de la Suprema Corte de Justicia. Tan desagradables que cuando se le pregunta al magistrado Subero Isa no quiere hablar del tema y entiende que es uno de los momentos más desastrosos que ha vivido la institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, claro, la gente tiene derecho a enmendar sus errores, tiene derecho a eso. Pero aquí no hay un problema, como se quiere llevar al ánimo de la población, de vulnerabilidad de la Constitución. En caso de que no se haga referéndum, yo creo que no se viola la Constitución. En caso de que tampoco se apruebe con mayoría calificada de 2/3 partes la ley que convoca a la reforma, tampoco hay violación a la Constitución, porque la Constitución establece cuál es el procedimiento a seguir para su modificación. Y tal como han establecido parte de los abogados que están en el debate, que son expertos constitucionalistas, la ley que convoca a la Asamblea Nacional y la necesidad de reforma no es una ley orgánica, es una ley especial, por demás transitoria, que muere con la convocatoria. Se convocó la Asamblea y desapareció la ley. Pero también es una lástima que no se esté aprovechando esta oportunidad para arreglar 2 o 3 cosas. Bueno, para ahí voy. Esa era una aspiración. Entonces, fíjate cómo ayer también un conjunto de organizaciones civiles exigieron al presidente de la República, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que convoque este organismo para introducir modificaciones en las altas cortes. Yo creo que la comunidad política y la sociedad civil parece que dejó pasar el momentum para eso, aunque la reforma no se ha hecho. Pero el bajo activismo en ese sentido no ha sido lo suficientemente diligente estas organizaciones y los partidos políticos como para introducir en este proceso de reforma que se puedan lograr cambiar las altas cortes. No han hecho lo suficiente. Entonces se han enfrascado pura y simplemente por un problema coyuntural
en oponerse al tema de la reelección. Pura y simple, cuando pudieran estar planteando alguna modalidad, por ejemplo, la que han estado planteando los leonelistas, que no debieran coincidir con él, de que sea efectiva a partir del 20, pero plantearse en esa misma tesitura la posibilidad de que se convoque efectivamente el Consejo Nacional de Magistratura, presionar en esa dirección para lograr cambio en la composición de la justicia dominicana, porque tal como se ha planteado, y parece que los resultados dan la razón, es una justicia que está secuestrada, que responde a intereses muy particulares de un sector del liderazgo político nacional. Y eso es la única forma que hay de lograr vencer eso, yo lo he dicho en otras ocasiones, es con la presión social. Pero no se ha dejado sentir. Te sumaba la inconformidad de la población con el fallo de Félix Bautista, ¿eh? Y lo concatenaba con la reforma de la Constitución. Era posible lograr algunas cosas, pero esto no le interesa a nuestra dirigencia política. Su problema es que no se reforme la Constitución ahora, sino para hacerlo ellos, y luego hablamos. Pero no está pensando nadie en el país, y parece que están coincidiendo con los sectores que entienden que modificar la Constitución vulnera la institucionalidad de la República Dominicana. Y yo, por el contrario, lo he reiterado, pienso que ese tema que ha estado en agenda es el momento propicio para discutirlo. Sí, claro. Y yo he dicho, ojalá que le pongan el transitorio, que el presidente no vaya, porque mi problema no es que el presidente se relija o no, es que busquemos ya la forma de parar este festival de que cada 4 años o cada 10 años a alguien se le ocurra modificar la Constitución para reacomodar el tema de la reelección a su conveniencia. Y eso hay que ponerle un corte si queremos efectivamente crecer institucionalmente y si queremos sentar la base para que los liderazgos en la República Dominicana, al menos en los partidos políticos, que son las instituciones de carácter público que más seguimiento no le da, pues se puedan ir renovando. Porque hablar de eso en las denominadas organizaciones de la sociedad civil es un pecado. Ahí los dirigentes son eternos también, se reeligen sucesivamente. Pero sin embargo, cuando se trata de reelegir otro tipo de instituciones, entonces se oponen de una manera tan férrea que se atreven a convencer. No deberían reelegirse tan consecutivamente en las cúpulas empresariales, porque definitivamente si ellos son un poquito, si hay una gran concentración de líderes allá dentro de diferentes sectores, representantes de diferentes intereses, debería surgir entre ellos alguno que pueda relevar al otro, pero no es así. ¿Y para qué? No, porque siempre se queda lo mismo. Bueno, pero el asunto es que, como tú dices, la Constitución hubo chance de hacerla mucho mejor. Yo creo de que hacerla, sí, pero se perdió el tiempo. De hacer una reforma. Lo que pasa fue que estamos ahora remendando uno de los acuerdos de aposento que se hicieron para la reforma constitucional. Pero para tampoco tener la se está Constitución que remendando tenemos porque ahora. están dejando solo, Carlos, a que el sector del gobierno que está planteando la reforma lo haga única y exclusivamente para modificar esa disposición. Pero deberían incluir eso de modificar los requisitos. Pero para eso no es esa es una iniciativa que le corresponde ¿a quién? A la oposición. ¿O tú te crees que el PLD no se siente mal con la integración de las Cortes como partido? No se siente mal. Bueno. Porque cuando no tengan que responder a León, le responderán al PLD. Entonces, que tiene que esforzar para eso es la sociedad organizada y los grupos políticos que tienen determinadas incidencias en la sociedad. Pero usted le deja la cancha abierta y se limita solo al, yo digo, oposicionismo sin fundamento en contra de restablecer la Constitución consecutiva de la República Dominicana, pues seguro que solamente se va a conocer eso. Y entonces le va a pasar por debajo de la mesa el tema de la reelección y luego se van a beneficiar de ella. No se van a lamentar, porque en definitiva, ¿qué le interesa a ellos que se modifique la Alta Corte o no? Bueno, vamos a una pausa, señores, son las 6:18, en instantes estará con nosotros Félix de Sena, la información deportiva.